buenas, bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube. En este vídeo te voy a enseñar lo que no te enseñé en el primer vídeo de este canal. El mítico SR-71 Blackbird pudo conseguir esos hitos de velocidad que consiguió gracias a los motores de los que te voy a hablar en este vídeo concretamente. Así que espero que puedas tener una mejor idea y una mejor comprensión de cómo se consiguieron los hitos de aquel avión tan mítico, tan especial. Sin más preámbulos y sin más dilación, dentro vídeo. El motor del que te voy a hablar en este vídeo es el conocido por el ejército estadounidense como J-58, un motor diseñado y fabricado por la compañía Pratt & Whitney, aunque la compañía lo denominaba JT-11D, pero tanto una denominación como otra es totalmente válida. Es un motor rareza dentro del mundo de la aviación, no es único en su clase, pero sí es una rareza. Fue el primero en estar diseñado en ciertos parámetros, que ahora después te explicaré, pero antes quiero comentarte que este motor especial es un motor que es un híbrido entre un turborreactor y un estatorreactor. Esto lo hace bastante especial. El turborreactor convencional es el motor base, realmente el motor siempre está funcionando, el turborreactor, incluso a velocidades por encima del Mach 3, pero el estatorreactor está para conseguir más empuje y y subir la eficiencia de combustible o disminuir el consumo de combustible. El caso es que para alimentar al estatorreactor, que está en la fase siguiente a la del turborreactor, se realiza un sangrado mediante 6 tubos de bypass que alimentan a ese estatorreactor. Seguramente puedas decirme ahora mismo, y es posible, puede que sí, puede que no, que no sabes lo que es un turborreactor y un estatorreactor, o no conoces bien el funcionamiento de estos dos tipos de motores. Así que voy a comenzar por el principio, que es la idea que tengo con estos vídeos, de explicarlo todo de manera sencilla y explicar desde lo más básico y luego ir explicando un poco más el funcionamiento específico de cada cosa. Un turborreactor, en inglés denominado turbojet, es el tipo más antiguo de motor a reacción para uso general. Y esto me lleva a la definición de motor a reacción. Un motor a reacción, un reactor o un jet engine, que se denomina en inglés, es un tipo de motor en el cual el empuje se genera mediante la expulsión de un chorro de fluido a gran velocidad, en este caso de gases calientes de escape. Esto obedece a la tercera ley de Newton, la ley de acción-reacción, por la cual toda acción conlleva una reacción de igual magnitud, o de igual fuerza si quieres así, y de sentido contrario. Esta definición, además de motor a reacción, se aplica tanto a turborreactores como a turbohélices, turbofanes, motores cohetes, estatorreactores y pulsoreactores. En cuanto al conocimiento que la humanidad tiene de estos motores a reacción, pues ya desde el siglo I después de Cristo hay datados motores, o digamos motores cohetes, básicamente, en los cuales se utiliza esa propulsión a chorro. Propulsión a chorro que puedes observar en la naturaleza en animales como los calamares, por ejemplo. Y es el mismo sistema, es expulsar un chorro de fluido a mucha velocidad para generar ese empuje. En cuanto al turborreactor, que como te acabo de decir es el tipo de motor a reacción de uso general más antiguo, el concepto fue desarrollado a finales de los años 30 del siglo pasado. Se puso en práctica por parte de 2 ingenieros, además de manera totalmente independiente. En el Reino Unido fue el ingeniero Frank Whittle quien trabajó en patentar y en fabricar este tipo de motores. Y en Alemania fue el ingeniero Hans von Ohain, perdón por mi pronunciación, el alemán no es mi fuerte, el que consiguió utilizar un motor a reacción para propulsar un avión. Es decir, no solo consiguió hacer un motor funcional, sino que lo colocó en un avión y propulsó ese avión. El turborreactor tiene un funcionamiento bastante sencillo. Como puedes observar, hay una sección fría y una caliente.
En la sección fría encontramos el compresor axial, porque la compresión se realiza a lo largo del eje de giro, no de una manera centrífuga como en un compresor centrífugo de los que se suelen usar en los motores de combustión interna alternativos como puede ser el de tu coche. Este compresor dispone de varios rodetes. Aquí no hay limitación del número de rodetes, básicamente porque cada diseñador querrá una relación de compresión determinada. Cuantos más rodetes tengamos, mayor relación de compresión podremos obtener, pero también más inercia y más largo será nuestro motor. Luego tendremos también otros inconvenientes. Una vez que se realiza esa compresión, como ves, la misma forma del motor hace que se estrangule el flujo de aire hacia la cámara de combustión, que ya estaría incluida en la sección caliente, y se inyecta el combustible y se inflama. Esa inflamación hace que el combustible gane mucha energía, el combustible se vuelva a estrangular para conseguir mayor velocidad y que impulse a la turbina. Turbina también axial, porque al igual que el compresor, los rodetes se colocan de manera que van comprimiendo o van expandiendo el aire en este caso, de manera que se hace a lo largo del eje longitudinal. La turbina es la encargada de impulsar al compresor también. Es decir, cuanto mayor velocidad sea capaz de obtener la turbina, mayor velocidad obtendrá el compresor, porque la turbina y el compresor giran a través de un eje coaxial, un eje totalmente solidario. Luego tendremos ya al final la tobera, que será la encargada de expandir los gases de escape, que salen a gran velocidad y producen ese chorro que empuja al aparato. Bien, el ciclo termodinámico de trabajo de este tipo de motor se denomina ciclo de Brayton. Es un ciclo que también explica cómo funcionan los motores de turbina de gas. Este ciclo solo es eficiente a velocidades supersónicas, es decir, por encima del Mach 1.2. Así que en la actualidad se usan motores tipo turbohélice o motores tipo turbofan. El turbohélice se usa cuando el aparato tiene que desplazarse a velocidades subsónicas y la velocidad supersónica o transónica no es un requerimiento de vuelo. Y el turbofan se usa cuando se necesitan velocidades transónicas o incluso velocidades supersónicas, aunque estén muy poco por encima del 1.2 Mach. La ventaja tanto del turbohélice como del turbofan es que producen un empuje mayor a menor velocidad y además consumen menos combustible y generan algo menos de ruido. Aunque en aviación militar los turbofan siguen siendo motores bastante ruidosos porque utilizan una técnica diferente o algo diferente a los motores civiles. Pero no me quiero entretener mucho en esto porque si no podemos alargar mucho las explicaciones. Por otra parte, el estatorreactor es también un motor a reacción, pero en este caso carece de elementos móviles. Es decir, hemos eliminado el compresor y la turbina. Por lo tanto, solo disponemos de un cuerpo de motor, de una cámara de combustión, de un difusor de entrada y de una tobera de salida. ¿Cómo se realiza la compresión? Bueno, pues se realiza mediante la forma cónica de la entrada del motor y además se realiza por estrangulamiento. El aire comprimido ya pasa a la cámara de combustión, al igual que en un turborreactor. En este caso se inyecta el combustible, se inflama y los gases de escape serán los que se estrangulen para conseguir mayor velocidad y luego en la tobera se les haga expandirse para que produzcan ese empuje necesario. En el caso de los motores estatorreactores hay dos tipos de motores en función de la velocidad de entrada de aire. El tipo ramjet sería cuando la velocidad de entrada del aire de admisión es subsónica, es decir, por debajo del Mach 0.8. El tipo scramjet es a velocidad supersónica, por encima del Mach 1.2. Este tipo último, el scramjet, se utiliza en aparatos que alcanzan velocidades hipersónicas. Estamos hablando de Mach 6 y en adelante. En el caso del motor J58, el estatorreactor es de los tipos denominados ramjet, es decir, un estatorreactor que recibe el aire a velocidad subsónica. El motor J58 además fue el primer motor a reacción capaz de operar en régimen de postcombustión durante largos periodos de tiempo. Estamos hablando de muy largos periodos de tiempo, por encima de los 50 minutos. El empuje máximo en ese régimen
por cada motor, por cada unidad, llegaba a los 142 kN. Para que lo entiendas un poco mejor, la traducción en kilogramos fuerza sería alrededor de 14.200 kilogramos de fuerza cada motor. Ese es el empuje que eran capaces de realizar en postcombustión. Te puedes imaginar que era una verdadera patada en toda regla. Además, fue el primer motor homologado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para el vuelo supersónico a Mach 3.0, aunque el aparato era capaz de volar incluso a velocidades algo superiores. El J58, como te dije al principio, es un motor híbrido a reacción. Es un turborreactor con un sangrado mediante los 6 tubos de los que te hablé, que deriva aire para alimentar el estatorreactor a velocidad subsónica. Recuerda que es un ramjet, no un scramjet. A velocidades subsónicas, recuerda, por debajo del Mach 0.8, la mayor parte del empuje lo realiza el turborreactor. El avión va alcanzando cada vez cota mayor de altura y cuando supera los 30.000 pies de altura, que aproximadamente son alrededor de 9.140 metros de altura, la espiga delantera, ese cono que se ve en la zona delantera, se desbloquea. Se desbloquea porque esa espiga está bloqueada en esa posición más avanzada, pero cuando el avión alcanza esa cota y sigue acelerando a velocidades supersónicas, automáticamente la espiga se desbloquea. ¿Por qué? Te lo explico. La espiga se desbloquea porque es necesario para que el aire siempre entre a velocidad subsónica. Recuerda que esto es un turborreactor con un ramjet, con un estatorreactor tipo ramjet. Entonces la necesidad es que siempre el aire tiene que entrar a velocidades subsónicas. Pero claro, hay un problema, conforme el avión va ganando velocidad, el aire de entrada también entra más rápido. Y tenemos que evitar eso. ¿Cómo se evita? Retrayendo esa espiga y haciendo que el aire vaya, la misma onda de choque se vaya difuminando mediante los choques entre las paredes de la espiga y las paredes interiores del motor. Al final el aire, cuando llega al compresor, llega a velocidad subsónica. El J58 además tenía un funcionamiento bastante especial porque a partir del Mach 1.6 y por encima del Mach 2 empieza a derivar aire al estatorreactor, necesario para producir ese empuje final que hará que el aparato alcance ese Mach 3.2. Esto se realiza a partir de la cuarta etapa del compresor y el aire se deriva a través de esos tubos para alimentar el estatorreactor y a su vez además este hecho hace que el motor se vuelva mucho más eficiente. Recuerda que un estatorreactor es un motor muy eficiente porque necesitamos muy poca cantidad de combustible para generar mucho empuje debido a la compresión de ese aire. Cuando el aparato alcanza el Mach 3.0, la espiga ya se ha retraído 66 centímetros, que es el máximo que se retrae, y así aseguramos que la onda de choque del aire se va difuminando, el aire llega al compresor a velocidad subsónica y no rompemos los álabes de ese compresor. Aquí también ocurre otro fenómeno, y es que cuando el aparato va ganando velocidad, el turborreactor va disminuyendo su consumo de combustible. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues ocurre porque al alimentar el estatorreactor se producen también gases calientes, los cuales podrían llegar a fundir la tobera y la zona de la turbina. Entonces, si vamos aumentando la cantidad de combustible que quema el estatorreactor y vamos disminuyendo la que quema el turborreactor, se consigue controlar esa temperatura para que nunca supere unos valores peligrosos, podríamos decir. Así que realmente en la etapa de Mach 3 en adelante, el turborreactor produce alrededor de un 20% del empuje total del motor y el estatorreactor es el que se encarga del 80% restante. El aparato puede llegar a operar por encima de la hora a velocidades de Mach 3.0 y superiores. Por lo tanto, era un hecho bastante importante para el reconocimiento aéreo. También es cierto, tengo que decirte, que se necesitaban arrancadas, rearrancadas del motor, porque en los giros este aparato era muy delicado, no podía ofrecer giros de alta G, entonces había que disminuir la potencia de los motores, por lo tanto significaba volver a funcionar más con el turborreactor que con el estatorreactor, y además cortar lo que se denomina la postcombustión. El combustible que usaba este aparato, si ya te expliqué un poquito en el primer vídeo, es el JP7, es un combustible que es muy difícil de inflamar y que además se usaba como refrigerante del propio aparato, y por lo tanto para poder arrancar esa postcombustión y para poder incluso arrancar los motores en caso necesario se necesitaba usar el
TeB, el trietilborano. El trietilborano es un hidrocarburo muy volátil y con un punto de inflamabilidad muy bajo, bastante difícil de manipular y que además podría dar problemas a las alturas a las que operaba el avión y la temperatura que alcanzaba el fuselaje, porque podría inflamarse espontáneamente. Para evitar eso se depositaba una cantidad de alrededor de 600 centímetros cúbicos en un pequeño depósito dentro del avión, que este depósito sí iba presurizado, no como el del JP7, que básicamente iba en el interior de la estructura de las alas, y la presurización se realizaba mediante nitrógeno. Esa presurización se hacía a muy alta presión. ¿Y esto por qué? Pues para evitar tener que cargar con bombas de inyección. ¿Cómo se realizaba la inyección del trietilborano? Bueno, pues el piloto pulsaba una serie de botones para activar el sistema y realmente lo que hacía era realizar disparos. Esos disparos era básicamente una válvula que se abría durante un periodo muy corto de tiempo, dejaba escapar alrededor de unos 50 centímetros cúbicos de trietilborano que iban a parar o al motor de combustión, es decir, o a la cámara de combustión mejor dicho, o iban a parar a los posquemadores. El trietilborano además se cargaban 600 centímetros cúbicos porque se calculaba que con esa cantidad se podrían realizar 16 reinyecciones o rearranques, ¿no? y se podría utilizar pues para las misiones habituales del Blackbird. Por otra parte, también te puedo comentar que el arranque del motor en tierra, como este avión no disponía de motores propios para poder arrancar el turborreactor, se realizaba mediante el uso de dos motores V8 del Chevy Hellcat, los cuales arrancaban a 3200 revoluciones por minuto, eran capaces de arrancar estos motores J58. Es una curiosidad que llama bastante la atención, la forma de arrancarlo en tierra, estos motores del Blackbird. Y ya pues creo que por ahora es más que suficiente. Ya sabes el funcionamiento del J58, que es bastante especial, aunque no me he querido meter en técnica mucho más profundamente, pero así comprendes un poquito mejor cómo era capaz de alcanzar ese Mach 3.0 y superiores. En fin, para terminar, pues te diré que no olvides suscribirte, que le des a la campanita para estar atento a todas las novedades del canal, y que si te ha gustado el vídeo, pues que le des a like. Y además te pondré aquí un enlace con el vídeo primero donde hablaba del SR-71 Blackbird, de su historia, de por qué se llegó a construir ese aparato. En fin, espero que te haya gustado, muchísimas gracias por haberlo visitado y te espero en el próximo vídeo.